Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy les traigo un episodio muy especial. Lo hemos hecho a petición de Moyenay Valdés, a quien ya habíamos grabado a finales del año pasado. Y en esta ocasión hemos grabado este episodio más corto que los que acostumbramos para discutir un tema que a ella le preocupa mucho, respecto al uso de las plantas mágicas, psicotrópicas, y la forma en que el capitalismo se está apropiando de ellas. Como siempre, las opiniones vertidas en el programa pertenecen a quienes las están expresando, y especialmente en este episodio es más una conversación que una entrevista, y lo que queremos es provocar que esto se discuta, que lo conversen en sus círculos, que avancen sus propias conclusiones en base a opiniones más informadas. Moyenay ha trabajado por muchos años en este ámbito y ha tenido bastante contacto con las comunidades indígenas y campesinas de donde se originó todo este conocimiento. Espero que lo disfruten como siempre y les esperamos en el próximo episodio de Radio Semilla. Este es un programa especial de Radio Semilla por un par de razones. La primera es que por primera vez tenemos un personaje recurrente. Sí, es la primera vez. Moyenay Valdés nos acompaña de nuevo. La otra razón es que lo estamos grabando a petición de Moyenay, por un tema que nos propuso y que a mí también me ha venido inquietando desde hace un buen rato. Y ahora está estallando realmente esta temática que ya les vamos a comentar. Y también va a ser un episodio un poco más corto de Radio Semilla. Es un especial. Entonces, Moye, bienvenida de nuevo. Eso, hermano, gracias. Qué bonito tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? Pues me siento como en mi casa. A ver, la razón de la broma es porque estamos en tu casa. Exactamente. Hecho, físicamente. Me siento como en mi casa. Estamos en Cuernavaca transmitiendo desde aquí. Y bueno, Moye, nos lanzamos a la temática de una. ¿Quieres tú introducirla? Claro, porque además también es distinto porque en este capítulo yo quiero también hacerte algunas preguntas. Es una conversación entonces. Un pimponeo, podríamos decir como un ping-pong. Saludando a toda la gente, saludos para toda la familia que está escuchando. Tengo muchas ganas de compartir este tema que tiene que ver con, no solamente con el tema como tal, que significa el uso, costumbres y o abuso también de las plantas sagradas y las plantas maestras de nuestra América Latina, que está tan en auge ahorita por estas grandes modas que han sucedido posteriores a la pandemia, estas modas por la urgencia de la sanación, esta catarsis colectiva de la humanidad donde el espejo mostró el gran tamaño de la enfermedad, del capitalismo, del consumismo, de la desconexión, y quedó en evidencia pues este enorme vacío del espíritu de la gran mayoría de la humanidad, cosa que me parece fantástico. Pero mi pregunta es, ¿damos abasto para toda la humanidad? ¿La Amazonía tiene la capacidad, existen hoy en día o pudiesen existir los mecanismos, las formas, las estructuras que puedan proteger comercialmente a estos que ahora, dadas las circunstancias históricas, pasan a ser grandes productores de los brebajes sagrados? Otras preguntas que me hago es, ¿qué tipo de defensas pudiésemos hacer los transeúntes, las personas de a pie, los hijos de la tierra, con respecto a todo lo que significa el territorio como tal, la defensa de la cultura como tal? ¿Qué resguardo podríamos nosotros ayudar a gestar desde un lugar ciudadano, desde un lugar mestizo, para, por ejemplo, que se salvaguarden las recetas ancestrales? Receta, estoy hablando de la combinación bioquímica de moléculas de la naturaleza que ya fueron descubiertas hace miles de años por nuestros pueblos y que el día de hoy corren el peligro de ser no solo patentadas por farmacéuticas que ya han fabricado y están lanzando al comercio. Acabo de subir una noticia que en Vancouver ya se fabricó y se está probando la primera pastilla de ayahuasca sintética. No me digas. Sí, por eso es todo este movimiento que estoy pues un poco también empujando porque el futuro ya está aquí, ya está sucediendo. No es que quizás pudiese ser que muchas cosas ya están sucediendo y entre ellas la alarma que puede llegar a ser un parteaguas de esta conversación, que espero que se multiplique y que mucha gente quiera también hablar sobre esto,
y que vengan los compas, la banda científica de la academia, pero desde los guardianes de la tierra, desde la gente que está comprometida con los pueblos indígenas, que vengan a darnos respuesta y que podamos quizás crear estas nuevas culturas de paz, donde estas plantas son patrimonio de toda la humanidad, pero que tienen guardianes con nombres y apellidos. Entonces, de ahí va nuestra conversación de hoy, en Radio Semilla. Sí, es un tema candente realmente. Yo quisiera, para dar contexto, preguntarte primero para nuestra audiencia. Tú eres sanadora, de hecho. Trabajas haciendo sanación. Yo trabajo con las plantas medicinales, pero principalmente trabajo con la voz. Yo elegí el camino de la voz porque justamente consideré que trabajar apoyado de una planta había una línea muy delgada entre el extractivismo y tu camino de vida. Y yo ahí todavía no, como soy una mujer joven, tengo recién 45 años, no puedo todavía comprender de lo que se trata todo el universo, de solamente sostenerte toda tu vida por una planta. Entonces sí, yo trabajo con plantas, ese es mi camino hace muchos años, hace 26 años que trabajo con plantas sagradas, plantas maestras, pero mi trabajo de sanación está profundamente enfocado con la voz, que es algo que todos tienen, que no hay que sacar de ninguna parte, no hay que desenterrar, ni producir, ni crear un comercio, ni, ¿entiendes? Entonces, cuando Gran Espíritu me dio a elegir cuál iba a ser mi medicina, yo elegí la voz. Y por supuesto que esto se trabaja en algunas ocasiones con plantas sagradas, porque es parte de la tecnología de esto. Pero básicamente yo lo hago a través de la voz. Ese es mi campo. Bueno, ese es el contexto en el que estamos. Tu experiencia personal y este tema que tú nos planteas ahora, estamos viendo signos por todo lado. Yo lo de la pastilla de ayahuasca no lo sabía. Sabía, sí, creo que tú fuiste quien lo mencionó, que de hecho ya hay grandes monocultivos. En Hawái hay 20 hectáreas de monocultivo de ayahuasca, ¿no es cierto? Y hubo varias quejas de parte de los pueblos indígenas. Tú me mencionaste una de Colombia. Yo conocí ahí a otra de los cofanes del Ecuador que hicieron un llamado, ¿no?, mundial a cómo se está comercializando, utilizando, creando este turismo de la ayahuasca. Y creo que nos vamos a centrar bastante en ayahuasca, pero esto se aplica en realidad a todas las plantas sagradas. Tomando, por ejemplo, algo que todos conocemos, el ejemplo de la mamita coca, la hoja de coca que siempre fue un sacramento milenario y que el día de hoy, pocos años después, es una planta prohibida, es un delito portarla incluso siendo hoja. Ya en México la legislación no te permite ni siquiera pichar. En este país no puedes pichar coca. Pichar es mascar la coca, ¿no?, que es la forma tradicional de consumo. Entonces, una planta sagrada, un sacramento sagrado, un uso y costumbre, además que tiene que ver no solamente con la alimentación, la nutrición del pueblo, sino que con la cosmogonía y todo lo que es el tema espiritual, que supuestamente en todas nuestras constituciones el tema espiritual está sumamente protegido, la libertad de culto. Pero hay estas áreas grises donde justamente no se reconocen a los pueblos originarios ciertas prácticas. Entonces, de ahí va esta conversación para que realmente hay muchos temas que son tabú porque no hay mucha información al respecto. Y la propuesta a mí es como, a ver, ya, vamos a ir levantando los velos para que podamos también tener muchos lugares donde obtener información y muchos lugares donde poder platicar y compartir y debatir de buena manera, porque no se trata de juzgar o de señalar a que alguien está haciendo esto o lo otro, sino que ya es una situación que está sucediendo, ya hay tribus que están en el colapso por una entrada demasiado rápida de recursos. Por otro lado, la internet de hace 5 años no estaba todavía en las aldeas amazónicas, por ejemplo, en la localidad de Acre. Instrumentos musicales como la guitarra hace 10 años no existían dentro de las comunidades. Entonces, sí es especial este tiempo, sí es importante este tiempo, porque están sucediendo cruces ya culturales que están cambiando la forma de vida de nuestros hermanos mayores de la selva, a nivel cultural, a nivel alimenticio, a nivel económico, que son las 3 partes como fundamentales donde una sociedad se sostiene, evoluciona o involuciona. Entonces, por ahí creo que es importante tener este tipo de conversaciones ya desde la parte espiritual, desde la ciencia, desde el activismo, así, pegar un vistacito de qué está pasando. Así es, y esto está ligado, como tú bien dices, a temas de extractivismo. Yo el año pasado ayudé a editar un informe sobre
el tema de la extracción de madera de balsa en el Ecuador, que es una madera que se usa hoy en día para hacer las aspas de los molinos de energía eólica. Entonces se abrió un mercado gigantesco y durante varios años estuvieron sacando cualquier cantidad de madera y claro, hicieron vías de ingreso hacia las comunidades indígenas amazónicas. Les pagaban casi nada realmente. A mí me parece es una fracción del comercio de la balsa que daba en manos de los indígenas que extraían los troncos. Pero a través de estas vías entraron con preocupación de los mayores, sobre todo las mujeres, de las mamás, el alcohol, que es un mecanismo ya de mucho tiempo de infiltración, pero sobre todo también las drogas duras. Y en la juventud amazónica en Ecuador ya hay un problema grave de ingreso de drogas duras, ¿no? Como pasta base, cocaína, claro, crack. El bazuco es un tema, ¿no? ¿Qué Heroína. El bazuco es la base, cuando fumas la base. La pasta ¿no? base. Ajá, es el bazuco. Entonces ahí las comunidades están tratando de organizarse para hacer una resistencia social frente a esto, ¿no? Entonces tenemos esta dicotomía de esta admiración cuasi folclórica que hacemos a los pueblos amazónicos por el uso de sus plantas sagradas, sobre todo el yagué, ayahuasca o natem, ¿no? Y por otro lado lo que está sucediendo en realidad, que esa juventud se está virando hacia el bazuco, la heroína, la cocaína, ¿no es cierto? Es un tema horrendo y el extractivismo está detrás de eso, sí. Entonces las plantas sagradas no es que están siendo utilizadas en el contexto en que deberían, que es un contexto auténtico de sanación, sino que están sufriendo un proceso de extractivismo. De eso es lo que estamos hablando, es ¿verdad? Que viene también de la mano con una perspectiva desde toda el área de la academia etnobotánica occidental, donde se comienza la investigación de todo el mundo etnobotánico amazónico a partir del gran apoyo económico que dieron las empresas del caucho para hacer los grandes mapeos de los bosques y árboles de caucho, que en el momento específico, en esa época, era un gran motor económico. Y la materia prima estaba ahí, en el Amazonas. Entonces entran algunos científicos a la Amazonía, medios camuflados con, bueno, no puedo poner las manos al fuego, no puedo decir que era gente mala, etcétera, pero sí, porque es muy interesante que a partir de esos viajes, donde ellos fueron a hacer los mapeos de los árboles de caucho, pues empiezan a ver las primeras investigaciones sobre el uso del yopo y la ayahuasca, la hoja de coca, y todos los rituales que tienen que ver con los usos del rapé, del cambó. Entonces, esto comienza a mezclarse entre una cosa comercial, entre una misión de marcación, donde había que marcar una ruta para el comercio, para la extracción, como lo dices tú también, como lo de los balsas. Entonces, cuando entran estos científicos a mapear los árboles de caucho, les comparten los indios la ayahuasca y les comparten el yopo. Y empiezan a despertarse otros intereses del mundo científico en la parte etnobotánica del Amazonas. Pero entonces viene toda esta información cargada con este registro racista, donde vamos a ir a ver estos salvajes y vamos a ir a ver qué toman estos brebajes de los salvajes. De hecho, está escrito con la palabra salvajes en muchos de sus libros. Y resulta que hoy en día, 100 años después, esos salvajes son los que tienen la llave y la receta maestra para la curación de esta humanidad enferma, producto del capitalismo y la separación espiritual y la separación con la tierra. Entonces es muy interesante la historia, es casi heroica, así es como es como una fábula quizás, porque realmente pues aquellos salvajes que estaban deambulando desnudos por el Amazonas, resulta que el día de hoy son los que tienen las grandes llaves para curar las enfermedades modernas y para por fin poder conectar con Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta urgencia de sanación de la humanidad, para que este extractivismo cultural que ya tenemos dentro del ADN, cómo hacemos para que esas dos cosas juntas, porque esta gran demanda de sanación implica que por todos los medios necesarios, como dice el capitalismo, vamos por toda la ganancia? ¿Qué podemos hacer para poder proteger esto? Yo ahí, en lo que te escucho, capto que hay dos energías que en el fondo son opuestas y eso quizás es lo que cuesta a mucha gente darse cuenta. Por un lado, hay esta auténtica y positiva necesidad de sanar.
Y por otro lado está el capitalismo, la idea de que si es que hay la posibilidad, si es que hay una necesidad en la población, esta tiene que ser respondida con medios capitalistas, es decir, es una oportunidad de mercado, pero no se piensa como un mercado que vuelva asequible a la población lo que la población necesita y al mismo tiempo sostenga económicamente a quienes son los detentores del conocimiento y los productores realmente iniciales, sino que la expectativa está en quién se agarra primero el mayor trozo posible del pastel y lucra con él. Y dentro de eso está intrínsecamente la idea de que obviamente estas personas, estos antiguamente vistos como salvajes, no van a recibir prácticamente nada de la riqueza que se va a generar ahí. Y digo, son opuestas realmente, o sea, porque lo uno es una energía positiva de darle a la humanidad lo que necesita, y lo otro es la energía negativa que está llevando el mundo a la destrucción. ¿Tú crees que realmente puede funcionar así? Que si comercializamos en grande la ayahuasca, si lo volvemos una cuestión industrial, un si McDonald's. ejercemos un exacto, el McDonald's de la sanación, ¿va a sanar realmente? Porque la mentalidad materialista lo ve así, o sea, al final lo que importa es contar con los componentes químicos. Igual que el psiquiatra te receta la pastilla, pues ahora te recetará la de ayahuasca y con eso ya debe estar solucionado. ¿Sanará realmente eso? No lo creo, porque no hay espíritu. Y lo que sucede aquí es que, pues así como existen como en los laboratorios estos grandes Louis Pasteur, toda esta gente, Marie Curie y no sé qué, estuvieron años buscando fórmulas específicas para cierto tipo de combinaciones de química que crearan ciertos resultados. Todo eso, lo mismo en la selva. Lo mismo en la selva. Ya una respuesta, ya hay una información, hay una receta. Y esa receta es la receta que ahorita todos quieren comprar, que tiene la máxima demanda. Ya no es el reggaetón, ya no es el azúcar, güey. Ya no es el cigarro tanto. Ahora es la sagrada medicina de la tierra, que está trending, que está top one. Eso es lo interesante, que algo tan oculto, algo tan tabú, algo tan bien guardado, ahora es trending topic. Eso, entre que me da risa, me sorprende cabrón de lo surreal, y entre que me da miedo y tristeza y me dan ganas de llorar porque pienso que está en peligro. Entonces mi pregunta es como siempre, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a que esto no se degrade tan rápido? Por lo menos que podamos resguardar ciertos ápices de las culturas, que el dinero que se está moviendo en todo este mercado, en toda esta energía, pueda llegar a las casas de los indígenas que lo están cocinando, que lo están produciendo, que lo están sembrando, que lo están cosechando. Y que no suceda lo mismo de siempre, de que el que construye tu casa, el obrero que finalmente construye tu casa, es el que menos gana. Uh-huh. Y se lo lleva finalmente todo el dinero, la compañía de construcción y los materiales y los camiones, y la persona que construyó con sus manos tu hogar es el que menos ganó. Yo por lo menos no me gustaría ser parte de un movimiento de despertar, comillas, pongo muchas comillas, despertar de la conciencia, donde no somos capaces de pensar ¿qué tuvo que suceder para que esa copa de ayahuasca llegue a tu boca ese día? ¿Qué tuvo que suceder para que esa guachuma llegara a Noruega, cabrón? ¿Qué tuvo que suceder para que ese peyote llegara a Sudamérica? Entonces yo quiero ser parte de un movimiento de conciencia que respete el comercio justo, que sepa de dónde se obtienen los materiales para hacer ese brebaje que te estás tomando, que sepa quién lo preparó. Ese para mí es el ideal. Después de muchos años la comida viene con esto vegan, gluten free y así. Y creo que por ahí quizás después de esas experiencias podríamos pensar en que sí es importante saber qué estás metiendo dentro de tu cuerpo. Me surgen varias reflexiones ahí. La una es que si es que esto se hace así de esta manera de explotación extractivista, no va a sanar realmente a nadie, porque nuestra enfermedad deriva del conjunto de cosas que hemos hecho en esta sociedad, la forma en que vivimos, los aparatos que nos rodean todo el tiempo, esta dedicación al trabajo con el único objetivo de hacer dinero
en vez de crear bienestar, ¿no es cierto? Lo que le estamos haciendo al planeta. Entonces, yo pienso que sanar implica, y eso es lo que le pasa a mucha gente que toma plantas sagradas, que deja los caminos de destrucción que estaban siguiendo. Exacto. Para convertirse en regeneradores de la tierra. Y en ese sentido, claro, eso sí es una sanación. Pero cuando hablamos de convertir a la ayahuasca en una pastilla, a lo que a mí me viene es que este es otro parche. Otra curita, no sé cómo se llama, otro vendaje sí. que le ponemos, ¿no? Para poder seguir explotando. ¿No es cierto? No, el objetivo no es cambiar, el objetivo es otra cosa más que nos permita sostener, claro, vender por un lado y seguir sosteniendo este mismo modelo. Es una cosa que me surge. La otra cosa que me surge es qué mecanismo podría existir para que los beneficios lleguen a las personas que generaron este conocimiento, que lo han heredado. Porque si hablamos solamente de que, bueno, digamos que se podría utópicamente reorientar el negocio para que donde llegue el dinero sea las comunidades amazónicas. ¿Por qué utópicamente? Porque como está construido en realidad, los capitalistas, los dueños de grandes cantidades de dinero que tienen en reserva para invertir, son quienes van a dominar ese mercado. Exacto, ¿no? Ahí quería llegar. Exacto, pero también a mí me surge la duda de, ¿y si no fuera así? Si es que de alguna manera mágica pudiéramos hacer que no sean ellos quienes reciban las bolsas de dólares y que esas bolsas de dólares lleguen a las comunidades perdidas de la Amazonía, ¿sería bueno eso? También me lo pregunto. Sí, ¿no? Y después todos peleándose por las lucas allá. Claro, ¿y qué van a hacer con ellas, no? Ponerse una pista de avioneta, traer el discomóvil, traer más drogas duras, meter la carretera, porque también tendemos a idealizar. Sí. Y yo que he trabajado y convivido con comunidades amazónicas, sé que al igual que en cualquier otro lugar, son seres humanos. Por supuesto. Igual que nosotros. Por supuesto. Y para mí, en cada grupo humano siempre hay gente idealista que quiere lo mejor para la gran comunidad, no solo para la comunidad humana, sino para la selva, ¿no es cierto? Para todos, para que todos estemos bien. Pero también hay siempre su porcentaje de canallas. Por supuesto. Y gente que está dispuesta a vender a la abuelita si es necesario con tal de conseguir un par de pesos más, ¿no es cierto? Entonces, botar carretillas de dinero en una situación así, yo me temo que generaría conflicto también. Estoy súper de acuerdo. Ya lo hemos visto. Activistas, yo soy activista, hemos trabajado con casi todas las comunidades de América Latina y cuando ha habido dinero de por medio, hay pedos, hay problemas. Sobre todo si estamos pensando en comunidades que durante los últimos cientos de años no han tenido mucha interacción con el dinero, que se han manejado por trueque, que se han manejado por otras estructuras económicas que por reciprocidad, donde no ha existido el dinero. Es impresionante estar en ese tipo de comunidades porque a la primera impresión parece como que fueran pobres. Entre comillas. Pero después cuando llevas unos días viviendo ahí dices, no, pues realmente no tienen dinero y ¿por qué no lo necesitan? Sin embargo, ahí es una súper buena pregunta donde tú llegaste, porque ayer platicábamos con una amiga y me decía, mira, si al final tú vas a una tribu de los Catuquina, eso es lo que dijo ella, yo no digo esto, yo no estaba en la tribu de Catuquina, así que no puedo opinar esto, pero ella me dijo, si vas a la tribu de los Catuquinas en la zona de Acre, Brasil, que son los guardianes del Cambó, ellos son los que han sostenido miles de años esta sustancia, ellos te dicen, tú vas a ponerte Cambó con ellos y después si tú le dices, quiero comprarte, te venden, no le importa si tú sabes ponértelo, no sabes ponértelo, no le importa si en verdad tú lo vas a vender en 2,000 euros cuando cruces el mar, pero tú le das $20 y el hermano es feliz. Me decía mi amiga, ellos no están interesados en ganar los $100 ni los $1,000 que vale la paleta de Cambó. Ellos están interesados en que tú estés feliz. O sea, qué increíble además intentar, comillas, hacer negocios con gente que no le interesa ganar. Uh-huh. Porque todavía no entienden lo que significa una bolsa de dinero en la selva. Pero si llegan a entenderlo, si llega a suceder, ¿qué puede pasar? También es un tema súper delicado, súper... Ahora, a mí lo que me toca botón es que realmente esas comunidades no hay reciprocidad. O sea, no es lo que finalmente termina siendo vendido y capitalizado fuera de la selva, es hasta 10 o 30, hasta 100 veces más caro de lo que fue pagado en la selva. Y creo que es uno de los intercambios económicos más grotescos
en términos de valor de la materia prima y valor después de la venta. Como sabemos, los que se forran aquí con dinero no es ni productor, no es ni creador, no es ni sembrador, es el vendedor. Y eso también es preocupante porque sigue con esa gran distancia que se genera desde la persona que lo vende hasta el último que lo revende. Yo ahí siento que también es peligro. También que es una especulación ya, pero extraordinaria de estas sustancias. Sí, y lo que acabas de describir es la base de la historia política de América Latina. El cobre de Chile, el árbol de Ecuador que sirvió para luchar ¿El palo santo? La quinina. ¿Cuál es esa? La quinina es la misma historia, ¿verdad? Es un arbolito que crece a ciertas alturas, semitropicales, subtropicales en Ecuador, y que fue durante mucho, mucho tiempo el único remedio para el paludismo. Y se explotó. O sea, hay lugares en Ecuador que se deforestaron para sacar 1, 2, 3 palos de esta planta. Y que justamente vino un famoso científico, me parece que era inglés, y me parece que era Whymper, que entre mapeos, investigaciones, cosas bonitas que hizo en Ecuador, también su misión secreta, él era un James Bond de la ciencia, un agente secreto de la corona británica. Claro, el objetivo era lograr sacarse las semillas que el Ecuador no quería dar para poder sembrarlas en África y en Asia, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Y ahí se acabó el boom de la quinina. Y sigue siendo una planta sagrada, no es una planta que altere estados mentales o te abra puertas, es una planta de salud que la gente sigue sabiendo cómo usarla, ¿no? Se hacen ciertos preparados con alcohol, etcétera. Pero fue esa historia de explotación. Y es el petróleo y son las piedras preciosas del Brasil, etcétera. Entonces, decimos, la historia política de América Latina está ligada al extractivismo, es decir, siempre hemos exportado materia prima muy barato para que con eso se haga rico primero Europa, ahora Estados Unidos, Japón, China, etcétera, ¿no es cierto? Es muy doloroso por la historia que hemos vivido en América Latina, por las dictaduras que contigo conversamos tanto la otra vez, ¿no es cierto? Por toda la gente que ha muerto, por todo el subdesarrollo, entre comillas, que hemos vivido, ¿no es cierto? Que surge de ese sistema de explotación, de vender materia prima barata y que ahora sepamos simplemente que va a ocurrir lo mismo con las plantas sagradas. My God. Es lo mismo, es el mismo proceso. Ya está sucediendo, eso es lo que me parte el corazón. Que ya oficialmente se lanzó en Vancouver la primera pastilla sintetizada de ayahuasca y que hoy en día, el día de hoy, es legal por ley. O sea, el Congreso ya el gobierno de Holanda ya trabajó durante varios años para que esto sea una realidad. El día de hoy en Holanda puedes comprar distintos tipos de plantas sagradas secas. No puedes comprar la sustancia como tal, pero puedes comprar todos los ingredientes para prepararla en casa. Y lo peor de todo, cualquiera lo puede comprar. Y la receta está en internet, está en Google, está en YouTube. ¿Tú no crees que eso democratice el acceso a la planta? Lo que pasa es que si fuera como, no sé, pues como una manzana, ponte tú, sería chingón. Pero no estamos hablando nomás de una sustancia que te la puedas tomar. Acá hay peligro de muerte. Hay peligro de muerte en muchos sentidos. De hecho, la ayahuasca significa la soga de la muerte, porque es una planta que lleva la sustancia del DMT, es una sustancia que está presente en el cuerpo humano en grandes cantidades únicamente cuando mueres o cuando naces. Entonces no es que sea como con masticar un chicle, comerse una manzana, tomarse un pulque. Aquí interactúan sustancias que están presentes en el momento en que tú te vas de esta vida. Entonces hay peligro latente de la muerte. Hay procesos espirituales que no puedo explicar aquí porque son muy largos, pero básicamente muchas plantas que tienen sustancias alcaloides de ese nivel tan grande, en general el DMT, el yopo, la ayahuasca, son preparaciones ancestrales que te llevan a la muerte y te obligan a morir para poder renacer o estar consciente en el mundo astral, en el mundo de los espíritus, en el plano sutil y observar desde el plano sutil todas las realidades existentes. Entonces te puedes volver loco, puedes quedar del otro lado, como dicen acá en México, te puedes quedar en el viaje. ¿Por qué? Porque cuando tu espíritu y tu cuerpo se separan, sucede de que hay una separación literal. El cuerpo queda aquí en la tierra así, y el espíritu va volando hasta el infinito y más allá. Si en algún momento de la toma
alguien hace ruido, prenden la luz, alguien te habla, alguien te empuja, alguien abruptamente cambia, hace un ruido fuerte. Pueden pasar miles de cosas. Tú puedes quedar en el viaje, pueden crearse daños neuronales y puedes quedarte en el viaje. Una persona que esté tomando sola la sustancia puede atorarse con un poquito de su vómito y puede asfixiarse y puede morir, porque además son sustancias purgativas. Entonces te van a purgar, te van a limpiar. Una persona que se lo toma solo o sin la instrucción está exponiendo su vida y eso hay que saberlo. Yo creo que por eso hay tanta gente que se atreve a hacer estas cosas sin permiso, sin instrucción, porque no están teniendo claro que están jugando con la vida de sus pacientes. Y eso hay que ser bastante honesto, porque estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida al ponernos a experimentar con plantas tan sagradas. O sea, para eso tenemos la marihuana, para eso tenemos otro tipo de plantas que... El tabaco, el café. Claro, que pueden servirnos para experimentar con nosotros. El mismo LSD, el LSD yo creo que es una sustancia que está hecha también para poder experimentar contigo mismo, porque te permite tanto estar un poco en la conciencia, pero seguir teniendo cuerpo. Hay plantas poderosas como el yopo-keal. O sea, en menos de 5 segundos empieza el efecto y es de las sustancias más fuertes que he probado en toda mi vida. Y ahí afírmate. Y eso que yo soy de las que toma mucho, la guerrera, de las que toma hace más de 26 años. Y con esas plantas, afírmate. Entonces, democratizarla, ¿en qué sentido? Es como regalémosle cuchillo a todo el mundo a ver qué hacemos todos con él. No sé. Un cuchillo puede servir para hacer una artesanía, una gran, no sé, o podar tus plantas o asesinar a alguien. O sea, podemos hacer mucho con esas grandes herramientas. Bueno, yo primero quería hacer una precisión lingüística del término Aya, ¿no? Aya son los espíritus fuertes. Todo espíritu fuerte, eso es Aya. Y durante la invasión del cristianismo, los curas lo identificaron con las fuerzas demoníacas. Entonces, para la gente muy creyente, sigue significando diablo. Aya es el diablo. No. Sí, así es. Bueno, allá en Ecuador, ¿no? En general, ¿Esa es la palabra en está en quechua? Ajá, exacto. ¿Ayahuasca es una palabra quechua? Sí. Huasca es liana. Puede ser también liana como del soga. Ajá, es la liana de los espíritus, sí. Pero no cualquier cosa es Aya. Y a esto quiero contar una anécdota para explicar a lo que realmente quería ir me suena lo que tú dijiste. Recuerdo un amigo que me contó esta anécdota, que él fue a visitar a un yachaj, a un curador con plantas en la zona norte del Ecuador, en Otavalo. Y este hombre, que ya era mayor, estaba enseñándole, no recuerdo si a su hijo o a su nieto, que también siga la tradición, ¿no? Y en un momento el hombre, el maestro, tratándole a mi amigo, le mandó a su discípulo, al hijo o nieto, vete al jardín y tráeme una haya. Y a mí lo que me fascina de esa anécdota es que el hombre no le dijo qué especie de planta traer, solamente le dijo que sea una planta de espíritu fuerte. Y lo brutal ahí es que ese joven que salió ese rato seguramente ya estaba en entrenamiento un tiempo. Él tenía la obligación de reconocer cuál haya, cuál hierba, cuál planta fuerte era en ese momento la adecuada para ese paciente que estaba ahí. Y eso es algo que lo reconocemos con un cuerpo que se pensaba vestigial, que está al fondo de nuestra nariz, que lo tienen mucho los animales y que se pensaba perdido en el ser humano, que es lo que nos permite captar las feromonas. Uh-huh. Porque además no toda, o sea, tú puedes tener 5 manzanillas ahí y sin embargo una de ellas tiene en este momento la medicina que tú necesitas. Y la única forma de investigar, de identificar eso, es con la experiencia del trabajo continuo con las plantas para que se desarrolle este sentido, porque la feromona son partículas tan pequeñas en el aire que no las hueles. Uh-huh. Pero claro, las captas. Claro, las sientes, pero no sabes que las estás sintiendo. Claro, o sea, no tienen sabor, no tienen sabor. Pero están ahí. Es lo que hace que tú ves un chico, una chica a lo lejos, y decimos, tiene buen lejos. Se ve bien de lejos, pero te acercas y, uy, no te gustó. Y es porque ya estuviste a la distancia para captar sus feromonas y a través de las feromonas los seres humanos somos capaces de leer la composición genética de las otras personas. Imagínate lo refinado que es. Y ahí sabes si es un ADN compatible con el tuyo o no. Y puede haber alguien que te guste muchísimo de lejos, pero te acercas y ya no quieres saber nada. Entonces, esto pasa con las plantas. Y a lo que yo iba con todo esto es al hecho de que, en mi modo de ver, el peyote, la ayahuasca, la datura, ¿no? el guantu que decimos nosotros,
son una parte de la fórmula que te va a sanar. La otra parte es el maestro que guía. La persona que ha vivido con la planta, que conoce el viaje, tiene que haber, y ese es el sentido más básico de la palabra chamán, ¿no? Es la persona que ya hizo ese viaje, ya lo hizo muchas veces, y por eso es capaz de guiarte, para que puedas ir a donde debes ir y regresar, ¿no es cierto? Entonces ahí me parece a mí que yo mismo me respondo eso, ¿no? Yo no creo que sea democratizar, porque igual nos pasa con las semillas. La semilla, decimos siempre nosotros, es información. 50% es información genética que está en la planta, el otro 50% es información cultural, que no está genéticamente dentro de la planta. Lo mismo pasa con la medicina. Toda esa información, no toda está dentro de la planta. La otra parte es una información experiencial y cultural que está en la persona que guía. Para mí, honestamente, consumir plantas sagradas, incluyendo los hongos, sin la guianza de una persona que conozca el camino, no tiene sentido. Y nos lleva a la sanación y tiene este riesgo que tú estás diciendo. Así lo veo yo. Y también sucede, ya que tocas el tema de quién te da la medicina, pues es por ahí llegó toda esta información a mí, viajando por el mundo. Yo soy una persona que viaja muchísimo, tengo la gran fortuna de en el año tomar unos, 30 aviones, distintos países. Voy mucho al norte global. Se me requiere mucho en ese territorio. No sé por qué, pero así está sucediendo y pues yo voy donde me lleva el gran espíritu. Entonces me ha tocado ser testigo de cosas muy interesantes, que son estas nuevas prácticas que se le están dando a estas tradiciones súper antiguas, y que ahí, en base al reclamo que hicieron la comunidad Cofán en Colombia, hace ya como 3 años atrás, que dijeron: espérense, güey, si esto tiene una forma, esto tiene una tradición, esto tiene un diseño. Primero hay una receta, que es A más B más C más da como resultado el brebaje en su porcentaje de esto, en su porcentaje del otro. Ya, esa es una receta. Esa es la receta. Cuando tú quieres cocinar algo que quieres que te quede bien, tú pides la receta. Y la receta dice el detalle de la preparación. Y eso tiene un derecho de autor, que eventualmente, cuando esto se empieza a comercializar a nivel masivo, ese derecho de autor, ¿sobre quién va a recaer? ¿Quién va a ser quién va a tener ese derecho para sí? Esa es una pregunta. La otra pregunta es, como esto ya se va a empezar a comercializar con urgencia en los países del norte global, que son los que tienen el dinero para poder pagar todo esto, porque tú dices democratizar, pero democratizar comillas, y qué bueno que estamos hablando de esos detalles, de todas esas posibilidades, porque es fácil irse por la finta, como dicen en México, y pensar que esté abierto para todos va a ser algo bueno, pero ¿para todos quiénes? Para todos quienes puedan pagarlo. Y eso ya reduce el espectro muchísimo, de un 100% a un 20% de la población. O menos, si es que. Y ahí viene el otro tema que es interesante. En los países del norte ya se están creando mecanismos sociales del Estado para que el Estado sea quien certifique a la persona que va a hacer el papel tan importante que tú mencionaste recién, el chamánico. Entonces, como el sistema, todo el sistema en que vivimos está basado en la rapidez y en la urgencia de la máxima ganancia, ¿quién va a tener 10 años para darte seguimiento? ¿Qué institución va a poder darle seguimiento al trabajo espiritual de una persona? Porque solamente el estudio es un mínimo de 10 años. Porque ya estuviste otros 10 años curando y sanando y limpiando tu vida y organizando tu vida. Hablo de la persona que quiere ser chamán, facilitador. Y cuando ya sanaste, tienes que tomarte otros 10 años para poder estudiar. Y después de esos otros 5 años para poder practicar y servir. Son 25 años que ¿qué institución podría estar ahí junto a ti en todo el mundo para poder certificar que tú realmente sí hiciste ese trabajo? Ninguna. ¿Y cuánto costaría eso? Entonces, como el sistema no tiene una manera de poder ofrecer una estructura realmente coherente con el tiempo del mundo vegetal y del mundo de los espíritus, lo que está haciendo es completamente el contraste. Es decir, ven y en 2 semanas o en 6 meses yo te certifico, tú pagas aquí, tomas allá, haces acá. Eso es. Yo te certifico, tú me pagas acá, yo te timbro acá y solamente tú puedes dar.
pero el chamán que sí estudió 30 años en la selva, el hijo del tatarabuelo que viene sirviendo la ayahuasca por allá, por el Ecuador, por el Perú, por el Brasil, ¿quién lo va a certificar? Porque ellos no son los que nos certifican a nosotros. ¿Por qué no existe una estructura donde las tribus tengan ese poder? No sé, yo me quiero imaginar todos los escenarios, pero para que veamos, ya no solamente se está lucrando y se está manipulando todo lo que tiene que ver con la sustancia como tal, sino que además el sistema muy inteligentemente dice, claro, pero alguien tiene que darte esto, alguien tiene que servirte esto. Y ahí también queremos estar, él también quiere tener su diente, el caimán, ahí enterradito para ver cuánto puede sacar también de ahí y además cómo pueden ellos crear una homogeneización en esta certificación de facilitadores que sean como el sistema quiere que sean. Entonces eso quiere decir que inmediatamente la tradición, la cultura, la forma, el diseño pasa al olvido, se va a la mierda. ¿Por qué? Porque lo oficial ahorita será lo que el gobierno diga, que es la certificación con un psiquiatra, en una clínica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensa usted de eso, hermanito? Ahí me lanzas a un tema que para mí abarca muchas cosas y es profundamente problemático, y es el hecho de que con la desaparición de los oficios, una vez que entró la gran industria, se ha llegado a una especie de monopolio del conocimiento por parte de la academia. Exacto. El sistema tal como existe, capitalista, estatal y académico, no acepta como una forma de conocimiento válido ninguna otra forma de aprendizaje, salvo la que existe dentro de los límites de la academia. Y eso influye desde cómo hacer zapatos hasta cómo sanar con las plantas sagradas, todo. Nosotros, la mayoría de permacultores que no tenemos, los verdaderos permacultores no tenemos título académico o está en un área completamente distinta, ¿no? Entonces, no somos admitidos como portadores de conocimiento desde el mundo académico. Por otro lado, el sistema estatal, como tú dices, homogeniza, porque si no, no puede manejarlo. La única forma en que puede manejarlo es homogenizando. Lo mismo pasa con las semillas, ¿eh? Las semillas tienen que ser homogéneas para que el Estado las admita dentro de su sistema de certificación, y por eso en Ecuador y en otros países luchamos con todo el alma en contra de la certificación de las semillas, porque el riesgo es que las semillas auténticas desaparezcan, porque las auténticas semillas son diversas y nunca van a caber dentro de las formas de control homogenizantes del Estado. Entonces eso mismo es lo que va a pasar, y es tal como tú lo dices, el momento en que ya esto sea certificado, seguramente psiquiatras van a ser quienes tengan el derecho de recetar, y algún momento a mí no me parece difícil que al menos en algunos países se persiga a los yachaks, a los amautas, a los chamanes. Hermano, eso está sucediendo aquí y ahora. En México, que es la puerta de entrada, la puerta de salida de Sudamérica al mundo, de aquí pasan a Estados Unidos, norte global, ajá, y el norte global también, porque de aquí salen los vuelos directos a Europa, ajá, más baratos que en cualquier parte de América Latina. Ya hay taitas encarcelados de las etnias peruanas, de las etnias catuquinas de Brasil y taitas colombianos. Aquí en México. Aquí en México. Con más de 16 años de prisión, castigos que son ejemplares para que nadie más vaya haciendo lo mismo, y ya están encarcelados, los taitas ya están perseguidos. Ya hay una persecución a los taitas, a los verdaderos curanderos. Ya está sucediendo, ya existe. Hay una lucha muy grande por sacar de la cárcel a varias personas indígenas que no son mexicanos, que están en la cárcel por haberles encontrado ayahuasca en las maletas. Y eso es una realidad. Hay muchos casos que están ya sucediendo en México, hermano. Por eso es que yo traigo la bandera roja. Alerta, alerta. Y no vamos a decir ahí una cosa que es, vamos a echarle ají a la herida. Mientras tanto, el gobierno se acuesta con los carteles de la droga. Ajá. En todos nuestros países. Ajá. Y persiguen a los pequeños así. Y lo interesante es que, ¿por qué están perseguidos los taitas si es parte de sus usos y costumbres? ¿Y por qué no está perseguido el mercado negro? ¿Por qué no está perseguido dentro de los propios países que son productores de estas plantas tan hermosas, tan sagradas? ¿Por qué no está fiscalizado el uso y la producción que queda en manos de las comunidades? ¿Por qué desde el lugar de origen no se están apretando las clavijas para que esto se afine desde ahí? Y tú recién me diste la respuesta. ¿Por qué?
porque llega un güey, un inversionista, un capital, que esa es la otra parte más interesante. Explica lo que me dijiste recién. Porque cuando llega un inversionista, lo que me dijiste del Claro, pulque. se crean estas, lo que hace el inversionista, porque lo hemos visto pasar, de hecho, con otra planta sagrada que no es de esta, sino es, digamos, un estimulante, que es la guayusa. Entonces llegó un inversionista norteamericano y montó la empresa, porque tenía el capital para hacerlo, y pagaba una nada por costales enteros de hoja cosechada, ¿no es cierto? Y empezó como a monopolizar. Y luego implantó el mismo esquema con el ágave para fabricar mezcal. Y nosotros tenemos una compañera que había enseñado a las señoras cómo chaguar, cómo extraer del penco, llamamos nosotros a los magueyes, con calidad. Y ella les enseñó a cosechar con calidad y que solamente le den cosechado de cierta manera, con ciertos rangos de humedad. Pero llegó este otro individuo, el mismo de la planta que te conté hace un rato, montó una planta de producción de mezcal y les dijo, no, yo les compro todo. Y les paga menos de lo que nuestra amiga les pagaba. Pero les paga más seguido. Coge todo, de cualquier calidad y acapara todo, ¿no es cierto? Y la gente aceptó cobrar menos con la idea de que van a tener una venta constante. Entonces, de repente, este güey está controlando completamente el abastecimiento ahí, porque tuvo el capital para meterse, y él va a ser quien realmente haga el dinero, él y su empresa, evidentemente. Entonces, ese es el modelo del extractivismo. Ya sea en petróleo, en lo que quieras, llega alguien con un montón de capital, monta la infraestructura, abre las vías, convence a la gente, y la gente se queda como pequeña productora de materia prima y nada más. En el caso de este individuo, yo no creo que él llegue a tratar de controlar mucho más lejos. Pero tú sí ves en otros casos que ya hay una incidencia en la política, en la creación de leyes, que eviten la competencia, que eviten a largo plazo que la gente se independice y empiece a manejar los distintos estadios de la producción y el comercio. No. Tienen que quedarse como productores de materia prima nada más. Exacto. No pueden expandirse, no pueden ser socios, no pueden ser parte del flujo capital en abundancia, en expansión. Y ahí, verás, me salté de decir algo. También es verdad que ahorita ya hay cualquier persona que se toma un par de veces ayahuasca y dice ya soy chamán, ¿no? No sé cómo le hagan, dónde aprendan, lo que sea. A mí me gusta llamarles chamanes Coca-Cola. Y porque es así, no hay una coherencia entre el discurso y la vida que realmente llevan. Y pueden ser indígenas también, lo he visto. Y en otros casos no lo son mestizos o son... Todo, crossover. O son blancos, sí. Y la cuestión es que, claro, y eso también ya van quedando pocos de los verdaderos maestros sanadores. Van quedando pocos porque va llenándose de estas personas que no han hecho el estudio, el aprendizaje correcto, pero que ya abren. Y se les muere la gente. Sí. Eso es real, se les muere la gente. Ya. Entonces sí se necesita algún nivel de control. Y hubo una propuesta de parte de un grupo, uno de los aliados de la red en la Amazonía, que estamos como pensando con ellos la manera de crear una certificación participativa. Y lo que ellos decían es que sean las comunidades quienes certifiquen. Ajo. Que ya es un gran paso adelante. Pero que también me deja la preocupación de que esto nunca lo han hecho las comunidades realmente. O sea, como les vamos a imponer una estructura que no existe. Claro, es que no. ¿Cómo una comunidad puede definirlo? En realidad, quienes deberían hacerlo son los maestros. Por eso es que estas estructuras que no eran perfectas, gremiales, existieron en Europa hasta la era industrial, donde se esperaba que los mismos maestros sean los que digan si un discípulo está ya a nivel de maestro o no, porque solo ellos lo pueden saber. Es el seguimiento que te digo. ¿Quién va a dar seguimiento a 20 años de la vida de un individuo? Pero aquí hay una opción. O sea, por ejemplo, los cofanes están organizados en asociación, tú me decías en Colombia, ¿no es cierto? A ellos les corresponde. En Perú también. Sí, y en Ecuador pero, también hay por ejemplo, los grupos. indígenas que están en la selva, que para mí son los que están más vulnerables. ¿Por qué? Porque todavía como te dije, hace 10 años no existían las guitarras. Hace 10 años no existían los celulares, mucho menos la electricidad ni la internet. Ahorita, si tú vas a una tribu en una época donde no hay lluvia, que es la época de los festivales, vas a ver a todos los blancos visitantes vestidos de indios y a todos los indios vestidos de occidental con sus playeras Adidas, sus tenis. Y eso es increíble porque
es un intercambio demasiado rápido frente a ellos que no sabían qué era todo esto. O sea, imagínate que ellos no sabían hace poquito lo que era un celular, ni de lo que se trata todo lo que pasa dentro de un celular o con qué. Entonces sin duda ya estamos en el rush del movimiento, de lo que está sucediendo. Pero el afán mío de hacer estas pláticas, estos temas, tiene que ver con que reflexionemos juntos y dejemos muy sembrada esa semilla de que si la gente se dice, ay, quiero conectar con Pachamama, ay, viva la medicina ayahuasca, pues queremos ver a toda esa gente hablando de estos temas, concientizándose, sabiendo de dónde viene la medicina que estás tomando, preocupándote de contactarte directamente con las comunidades y buscando directamente el remedio en esas comunidades o preguntando, indagando por ahí, porque en Europa, después que yo hice esta crítica acerca del peligro que existe, que se esté vendiendo para cualquier persona, abiertamente, por la legalidad, por la vía ya de la institucionalidad, todas estas plantas sagradas que sacan de América Latina y que no sé cómo llegan para allá. Eso me preocupa muchísimo porque además, y con esto dejar una pregunta, porque lo acabas de mencionar, finalmente, ¿quiénes van a quedar con el sartén por el mango del negocio, de la certificación? ¿Quién va a estar en la punta de todo lo relacionado con las plantas sagradas? Pocos. Entre ellos, yo lo que me imagino es lo que tú acabas de mencionar, que es lo que más me da miedo, es que los que sean finalmente después los grandes productores de estas plantas acaben siendo gente que tenía gringos o europeos. Farmacéuticas. Gente con mucha plata que tenía el capital y lo pudo invertir. Eso es lo que me preocupa, porque si todo esto cabe dentro de esta fórmula de mayoreo, de contrabando, de mercado negro, de compra y venta de espíritus y plantas sagradas, pues me preocupa mucho quién va a quedar con el sartén por el mango después. Yo creo que, mira, siendo pesimista, no hay duda de que va a ser así. O sea, ya tenemos ahorita una situación de mercado negro donde lucra a destajo cualquier clase de gente. Y luego van a entrar las farmacéuticas grandes que van a implementar leyes que van a no acabar con el mercado negro, pero sí lo van a reprimir bastante. Y van a ser realmente las farmacéuticas, a través de quienes trabajan con ellos, quienes van a controlar ese mercado. Entonces, frente a eso, más bien tenemos que pensar cuál va a ser la reacción, cuál es la reacción regenerativa que podemos hacer las personas que pensamos diferente. Y yo creo que en gran parte esto que estamos grabando va hacia ellos y ellas, quienes van a consumir. Exacto. ¿No es cierto? Que tienen que darse cuenta de que tiene que haber una coherencia y de que tienen que realmente enterarse de qué es lo que están consumiendo. Y es chistoso porque es lo mismo que con el consumo de carne o de semillas o de cualquier otra cosa. Tú tienes que ver quién produce, porque tú estás a la final consumiendo el alma con la que se hizo ese producto. Si la vaca sufre encerrada, no es lo mismo que si está libre en el campo en simbiosis con alguien que la ama y la cuida. Ajo. Lo mismo la semilla, lo mismo la medicina. Recién nomás yo comenté en una publicación que hizo en Facebook una señora que ha acompañado el movimiento del Camino Rojo por décadas y que hizo una crítica demoledora y dijo que ya es hora de que admitamos, por ejemplo, todos los abusos sexuales, las violaciones que hubo por maestros del Camino Rojo hacia discípulas y todo eso. Entonces, ¿me la mandas después, por favor, esa publicación? Ya, sí, la quiero por supuesto, compartir. porque estas cosas se deben hablar. Se deben hablar. ¿Por qué? Porque tenemos derecho de acceso a auténtica medicina. Ajá. Y la auténtica medicina viene solamente de manos auténticas y coherentes que están trabajando por el bien de la humanidad. Entonces yo espero que podamos defender los derechos de esas personas, de los originarios, a poder seguir con sus prácticas culturales y podamos crear una narrativa y que se difunda lo más posible para que la gente sepa que si realmente quieres sanar, si realmente quieres ver un mundo mejor, tienes que ser coherente con todo eso y apostarle a la gente que lo está haciendo de corazón. Y no a una farmacéutica, ni a un chamán Coca-Cola. Esa, por ahí le vería yo una vía y va a ser un trabajazo, Moyenei, que nos Pero toca. esto es lo que el granito de arena, difundir, crear conciencia, como tú dices, generar narrativas donde realmente te empieza a interesar qué pasó antes de que llegara a tu mano esta sustancia, qué tuvo que suceder
para que esto esté ahí, así como prefieres los productos artesanales, orgánicos, porque sabes que está preparado con amor, que tiene ingredientes que no son tóxicos, y cuando tú entregas ese dinero sabes que va a ayudar a una mamá con una familia, o a un papá, o una hija, o sea, ese tipo de conciencia es la que tenemos que crear, y yo sé que no es fácil para nada, pero créeme que estamos en un momento muy exacto donde se necesita esta información. La gente está muy necesitada de tener estas vías. Yo creo que este podcast lo vamos a compartir por muchos lugares para que también, más allá de cualquier juicio que parezca, porque cuando estamos criticando y disectando, luego salta los puristas a decir, eso es un juicio, no podemos enjuiciar. No se llama juicio, se llama discernimiento. Cuando tomamos una medicina y buscamos expandir la conciencia, es muy probable que también el discernimiento se desarrolle y se expanda. Usémoslo. No tengamos miedo de pensar, no tengamos miedo de hablar de estos abusos sexuales, de los abusos de poder, del abuso mismo que estamos haciendo nosotros mismos, porque yo también a veces me siento dentro del saco de gente que ha difundido estas medicinas por medio de mis cantos, por medio de mis videoclips, por medio del lenguaje visual que uso y de mis declaraciones. Decir, oye, yo me he sanado gracias al Cambó, he hecho más de 100 puntos en mi cuerpo, he hecho cientos de tomas de ayahuasca, lo he platicado en entrevistas, lo he dicho, y eso de manera natural y amorosa, pero luego ya me pone en una responsabilidad de haber difundido un contenido que todavía no tenía un marco suficientemente firme para que se entienda, y la gente no está buscando el marco, la gente quiere ya la copa servida de ayahuasca y ya casi que la quiere tener dentro. No, enlatada, ya. Ya, listo, así ya en el refrigerador. Entonces, es fuerte porque estamos hablando, es como hablar mucho de sexo, pero nunca haber tenido un contexto, o sea, hablar mucho de sexo delante de tus hijos, pero nunca haber tenido primero un contexto de chiquitito a más grande, como entiendes, como qué es el cuerpo, autoconocimiento, de qué se trata, sino ya estar hablando al tiro de sexo. Y creo que eso es lo que echa a perder todo, que no hay un contexto, que no hay un entendimiento de qué pasó, cuáles son sus usos, de qué se trata la ceremonia, cuándo empezó a usarse, cuál es el pueblo que realmente empezó con el Cambó, cuál es el que realmente empezó guardianando el rapé. Toda esa información antropológica original todavía no está encima como debería estar. Porque además, si te fijas, los únicos libros donde ese conocimiento están escritos por blancos. Y yo siempre recomiendo, y no quiero dejar de mencionar porque no me preguntes por qué, pero casualmente, ya estamos justo una hora, cuando llegué a Europa, cuando llegué a Holanda hace un mes atrás, me acosté, tenía un jet lag y dije voy a ver un docu. Y el primero que me salió se llama El secreto de la tribu, que es un documental extraordinario, pero me dejó el corazón hecho trizas. Es increíble cómo en nombre del mundo científico, como en nombre de la academia, como en nombre del desarrollo, de la bioherbolárica y no sé cuánto más, pues se reinvadieron comunidades indígenas y se invadieron por completo la tribu Yanomami, se le infectó con enfermedades, se les quitó, o sea, si los ves ahorita después de unos 40 o 50 años... Están en una situación terrible, están pasando una hambruna. Es terrible. Yo recomiendo que vean ese documental porque eso grafica exactamente el proceso en el cual estamos enmarcados ahorita, que todo esto ha venido desde un mundo occidental, desde un mundo que es capaz de encontrar la piedra angular, pero van y la disectan y la rompen y la destruyen para saber qué era. y matan la última piedra angular que quedaba. Pero no les importa porque queda escrita en su libro que Pepito la descubrió, Pepito Sawyer la descubrió, entonces eso es más importante que la piedra angular como tal. Entonces ese es el momento en que estamos ahorita, es un gran momento para reflexionar. Gracias por permitirme tener esta conversación contigo. Gracias a ti. Yo lo que quisiera para cerrar, mi gran recomendación es esta: debemos evolucionar de el derecho simple a consumir hacia el deber de consumir con coherencia. Ajo. Eso es lo que puede realmente cambiar el mundo. Ajo. Me parece súper bien esa idea porque todos dicen, sí, es que todos tienen derecho a sanar y necesitamos derecho a sanar. Y es verdad. Si nadie dice que no tienen derecho, que para unos sí, para unos no. Pero que ese derecho se transforme también en la conciencia de consumir con cuidado, con seriedad, con respeto,
con respeto, estamos hablando del Espíritu de Dios en la tierra. Las grandes plantas maestras están aquí para sanarnos. No se pueden vender como un McDonald's. Así es, Moyenay. Gracias por abrir este espacio y bueno, a difundirlo. Vamos a seguir difundiendo. Bueno, viva Radio Semilla y viva toda la gente que está haciendo cosas bonitas. Así rápido, di lo que hace Radio Semilla para que mi gente que lo va a transmitir cache qué onda. Radio Semilla es un podcast que se distribuye en toda América Latina, donde hablamos con personas que están levantando procesos de regeneración ecológica, cultural, social, para transmitir estas experiencias, darnos esperanza, demostrar que podemos realmente hacer de este un mundo distinto, que no es una utopía el mundo diferente, sino que hay gente que ya está viviendo en ese mundo distinto y que está al alcance de todos y todas. Eso es, síganos en redes sociales y nuestra página web radiosemilla.com. Eso, y también se aceptan donaciones, ¿verdad? Por supuesto, pero más que nada suscríbanse, ayúdenos porque las suscripciones son lo que nos permite mantener esto. O sea que si uno se suscribe todos los meses está apoyando a que se transmita más. Sí, aunque sea con $5 al mes o una donación más grande en el año, lo que prefieran hacer. Pero esto es autónomo, completamente autónomo y es gratuito. Ajá. Eso, bueno, pues en vez de estar suscribiéndonos en puras corporaciones extranjeras que no sabemos para dónde va ese dinero, mejor vamos apoyando proyectos locales que valen la pena y que se están creando contenidos actuales, importantes, que sí sirven y que sí están apoyando a las comunidades para un buen vivir. Pura vida. Esa es, pura vida, Moyenay. Despacito viene y va nuestra danza a comenzar, floreciendo entre el vuelo de los pájaros. Semillita ya creció con la fuerza de su voz para dar los frutos para sus hermanas. Va cantando el recordar para nunca olvidar el origen de su vida aquí en la tierra. Uno a uno recordar, el silencio abrazar para encontrar la razón del corazón. Unidos para danzar esta noche, a trabajar en la danza de la vida y sus colores. Sirenita viene y va en el agua a bautizar con su magia los espíritus cantores. Entre el vuelo de los pájaros, semillita ya creció con la fuerza de su voz para dar los frutos para sus hermanos. Va danzando el recordar, el camino va a marcar para compartir su danza infinita. Uno a uno recordar, el silencio abrazar para encontrar la razón del corazón.
corazón, unidos para danzar esta noche a trabajar en la danza de la vida y sus colores, los colores a mirar con el ojo del amor, mariposas, colibrí de las naciones, naturalecita llena de colores, naturalecita llena de colores, naturalecita viva